Juan me coloca la cámara, ya está, bienvenido. Buenos días a todos, especialmente a los que no he podido saludar antes de empezar el culto, y también a los hermanos y hermanas que luego verán este vídeo en su casa. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Como sabéis, estamos predicando todo el Evangelio de Lucas, estamos en el capítulo 6, y el último día veíamos ese pasaje que vamos a volver a leer, el 12 al 16, donde el Señor elige a los que iban a ser sus 12 apóstoles, y como quedamos también ese último día, poco a poco iremos viendo a cada uno de esos apóstoles, y en esta mañana pues vamos a empezar por el primero de ellos en la lista, que es Pedro, y vamos a ver la transformación de Pedro. Así he titulado esta predicación: la transformación de Pedro, de Simón a Pedro. Pero vamos a leer el pasaje entero, Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16, para estar en contexto. Dice que en esos días él, el Señor, se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Versículo 14, Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros en esta mañana. Sabemos que nuestra sociedad, nuestro mundo, incluso nuestras leyes, exigen un mínimo de capacidad, de formación. Hay unos requerimientos para la mayoría de los puestos de trabajo y para muchas cosas que hacemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, y algunas se examinarán pronto, para conducir tenemos que pasar unas pruebas y unos exámenes. Para acceder a la universidad, para trabajar como maestro, hay que hacer oposiciones en la sanidad, en el ejército, en la policía, como bombero, y en otras muchísimas actividades. Es necesario tener un mínimo de formación, unas actitudes, y encima, además de tener la documentación que acredite esas actitudes, hay que demostrarlo también luego en una dura oposición. Muchos sabéis cómo funciona eso. Pero fijaros, el mismo Dios requiere también que aquellas personas que forman parte de su servicio, y sobre todo aquellos a los que ponen en mayor responsabilidad, pues tengan una serie de características muy exigentes. Recordemos esas características dadas por Dios a través de Pablo para los líderes y los ancianos de la Iglesia, que dio en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, los versículos del 2 al 7. Allí le dice Pablo a Timoteo que un obispo debe de ser, pues, irreprochable, y le explica todo eso: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a su hijo sujeto con toda dignidad. Dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Y dice el versículo 7 que debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Así que, como vemos, Dios establece este estándar en el liderazgo de los líderes de la iglesia por una sencilla razón: porque ellos deben ser ejemplo a imitar por el resto de la congregación, y al igual que los apóstoles también deben de ser ejemplo para todo creyente, para todos nosotros. Así que, como acabo de decir, recordemos que ese estándar de los líderes, de los dirigentes, incluso de los apóstoles del Señor, son los mismos estándares, los mismos valores que todo creyente, sea cual sea su ministerio, debe tener como objetivo en su vida. Esto no es solo para los apóstoles, esto no es solo para los ancianos, esto es para todo creyente. Por eso el autor de Hebreos, en Hebreos 13:7, dice: acordaos de vuestros guías
que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, que dice el autor de Hebreos, imitad su fe, es decir, imitad su forma de vida, imitad su comportamiento, evidentemente siempre que el comportamiento sea de acuerdo a la palabra. En definitiva, el listón, el estándar para cualquier creyente, fuese en su día para los apóstoles, sea para un líder actual de la Iglesia, sea para cualquiera de nosotros, ese estándar, ese nivel es, podemos decir, imposible de alcanzar por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Fijaros que el Señor estableció ese nivel en el Sermón del Monte. El mismo Señor Jesús lo simplificó, lo resumió, y fijaros cómo lo puso. Mateo 5:48. Por tanto, sed vosotros, ¿qué dice ahí? Perfectos, perfectos, pero perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Perfectos como el Padre Celestial, está diciendo el Señor. Bueno, eso es humanamente imposible, ya tenemos que decirlo así. ¿Quién es perfecto entonces para servir a Dios? Nadie. Ninguno podemos. Y como vimos, si os acordáis, hace una semana, ni siquiera ninguno de aquellos 12 grandes apóstoles de Jesús era digno de servirle. Nadie. Sin embargo, como también veíamos esa mañana, Dios a lo largo de la historia, y veíamos también que esa era su forma de proceder, era la forma en la que Dios hacía las cosas, escoge personas indignas, escoge personas incluso incompetentes, y aquí tenéis uno, para utilizarlo como Él quiere en su obra. Como cualquier creyente, como cualquiera de nosotros, los apóstoles eran hombres pecadores, eran hombres inicialmente descalificados, podríamos decir, pero que una vez salvados por la gracia de Dios fueron también transformados para realizar fielmente el servicio al que fueron encomendados. Y es que fijaros, el poder y la gloria de Dios se manifestó ¿en qué? En la debilidad de esos apóstoles, igual que se manifiesta en nuestra debilidad. Acordémonos lo que dice Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9, y él me ha dicho, le dijo el Señor a Pablo, ¿os acordáis de aquello? Te basta mi gracia, bástate mi gracia, le dice, pues mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad, no en tu fuerza, sino en la debilidad. Fijaros, y es por esa misma razón que el poder del Evangelio, el poder de la predicación del Evangelio, no reside en los que predican, no está en los que se suben aquí y hablan mejor o peor, algunos lo hacen muy bien, otros no lo hacemos tanto. No reside en nuestras propias capacidades, en lo que nosotros seamos capaces de decir, sino que el poder del Evangelio está en sí mismo, el poder de la palabra está en sí mismo. Dice también Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. No está en lo guapo, que difícilmente pueda ser yo, o lo bien que lo haga, sino que está en el poder de la palabra. Por eso cuando predicamos aquí abrimos este libro. No venimos a contar nuestra historia ni nuestras batallas, lo que dice este libro. Y en esta mañana vamos a ver, volviendo a nuestro texto inicial de Lucas 6, el ejemplo de Simón Pedro. Y es uno de los mejores ejemplos de cómo Dios escoge a un hombre común, a un hombre corriente, un hombre sencillo. Fijaros, un hombre con una personalidad, todos lo sabéis, cambiante, vacilante, que un día decía una cosa y luego hacía otra. Un hombre excesivamente impulsivo, poco sumiso por su carácter. Y cómo Dios todo eso lo transforma, lo moldea y lo forja. ¿En qué? En el primero de la lista de los apóstoles. Y luego en un fiel y en un poderoso predicador como fue el apóstol Pedro. Su nombre original, lo hemos leído ya varias veces, era Simón. Simón era un nombre muy común en los tiempos de Israel. Aparecen o se nombran distintos personajes en el Nuevo Testamento con ese nombre. Incluso
vemos que en la lista de los 12 apóstoles había otro Simón, en este caso el que era conocido como el Celote. Como ya dijimos también el día anterior cuando empezamos con este texto, el nombre de Pedro encabeza las 4 listas de apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento, recalcando esta situación del primero de la lista en el Evangelio de Mateo, donde, fijaros, se le llama el primero de los apóstoles allí directamente. Y esa palabra utilizada primero en Mateo es la traducción en este caso de la palabra protos. Yo sé que a algunos suena por una marca de vino bastante cara, pero esa palabra en el original, en aquel entonces, se utilizaba para determinar el orden en importancia, no en posición, sino en importancia. Era para darle importancia a algo. Por tanto, a Pedro se le reconoce como el primero en importancia de los apóstoles, o mejor dicho, como el más influyente de los 12. Ninguno era más importante que otro. Pero sí es cierto que cuando había que tomar una decisión, cuando estaban todos ahí hablando, todos miraban a Pedro. Tenía ese carácter de líder entre el grupo de aquellos. Era el primero. Por eso dice Mateo 10:12, y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y luego no dice ningún número al resto, y Andrés su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, Juan su hermano. Bien, Simón era de oficio, lo sabéis todos, pescador. Y un detalle, estaba casado. De hecho, recordamos que el Señor sanó a su suegra, y su mujer le acompañaba en sus viajes, como dice Pablo en 1 Corintios 9:5. Dice: ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y Jesús le añadió el nombre de Pedro. Se llamaba Simón y Jesús le añade el nombre de Pedro. Y es importante insistir o ver, fijarse, que no cambió el nombre de Simón por Pedro, ni lo sustituyó, sino que le añadió el nombre de Pedro. Unas veces le llamó Pedro, unas veces le llamó Simón, y otras veces lo encontramos en la palabra como Simón Pedro. Parece irrelevante. Pues fijaros, hermanos, no lo es. Es una cosa preciosa que ahora veremos. El significado de Pedro, Petros en griego, Cefas en arameo, lo sabéis todos: piedra, pedazo o trozo de roca. En Juan capítulo 1, versículo 42, leemos la cena en la que Andrés, el hermano de Simón, le presenta a Jesús, y ya en ese mismo momento el Señor le dice que lo va a llamar Cefas o Pedro. Dice: entonces lo trajo Jesús, Andrés, y Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Recordemos, Simón era impetuoso, era inconstante, por tanto lo convertía en un hombre, en una persona, podemos decir, digno de poca confianza. ¿Por qué? Lo sabéis, hacía grandes promesas que luego no cumplía. Parecía que se iba a comer el mundo, luego fracasaba, como diríamos nosotros. Tenía salida de caballo andaluz y llegada de burro, bueno, no vamos a decir manchego, pero más tranquilo. Sin embargo, fijaros, el Señor le puso un sobrenombre, como decimos. Le estaba indicando lo que verdaderamente Dios quería de él con ese sobrenombre. Simón, como decimos, era un hombre impetuoso también, agresivo, impaciente, y necesitaba ser transformado en esa roca, y ese fue el nombre que dio, o que le dio Jesús. Y a partir de ese momento, fijaros, según el nombre que el Señor utilizase para hablarle, estaría reprendiendo o estaría alabando el comportamiento de Simón Pedro. Si le llamaba Simón, pues de una forma, fijaros, sutil, cariñosa, le estaría recordando al apóstol su antigua condición, le estaría recriminando que estaba actuando según su viejo hombre. Le preguntaba a Juan, perdonadme qué nombre persona aquí presente, y escuchaba el otro día a Alejandro: ¿y a ti cómo te llaman en tu país?
Alejandra, Diana, Diana Alejandra, le decía Alejandra. Bueno, cuando mi madre se enfada me dice Diana Alejandra. El Señor hacía lo mismo con Pedro. Simón, y ya Simón sabía que, acuérdate, cambia, ya no era el de antes. ¿Lo entendéis? O me entendéis el ejemplo y perdonadme. Cada vez que el Señor lo llamaba Pedro, estaba reconociendo, alabando quizá su buen comportamiento. Un ejemplo, y todos lo conocéis, la vida de Pedro es muy conocida. Cuando el Señor se apareció a los discípulos por tercera vez después de su resurrección, y acordaros, Pedro, quizá lleno de duda en aquel momento por la muerte del Señor, había vuelto a su profesión de pescador. El Señor se dirige a él llamándole 3 veces seguidas como Simón. Le está recordando las 3 veces que le había negado aquella noche en el patio del sumo sacerdote. Acordaros, Juan 21, 15 al 17 dice que entonces, cuando habían acabado de desayunar, habían estado toda la noche pescando, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan. Y hacía tiempo que le había dicho: ahora te va a llamar Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mi oveja. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quiere? ¿Y qué pasó? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: me quiere. El Señor le seguía recordando: Simón, me negaste. Y le respondió, arrepentido: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mi oveja. Y fijaros, esta fue la última vez que Jesús lo llamó Simón. Poco tiempo después, Pedro y el resto de los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés, y comenzó ese gran ministerio de estos hombres, de esos apóstoles. Y ese mismo día de Pentecostés, Pedro comenzó a ser esa roca que el Señor dispuso para predicar con fidelidad el Evangelio de Cristo. Podéis leer en Hechos esa gran predicación de Pedro. Así que Pedro era como la mayoría de los creyentes, como la mayoría de los cristianos. Era un hombre que a veces caía en la tentación del pecado, Simón. Generalmente vivía en una vida de fidelidad y de piedad. Unas veces era Simón, otras veces era Pedro. Así que Pedro es un gran ejemplo de cómo Dios, en su gracia soberana, transforma a un hombre sencillo, a un hombre con defectos, con debilidades, sin ninguna, podemos decir, ¿qué tenía este hombre? Algo tenía, pero bueno, ¿qué tenía este hombre? Lo convierte en un instrumento fiel, en un instrumento poderoso para su obra. Lo convirtió en un líder entre los apóstoles. Y rápidamente vamos a ver ese proceso de transformación de Simón en Pedro, como en 3 etapas. Vamos a hacer 3 etapas. Vamos a ver primero las características iniciales de Pedro, lo que Pedro tenía, por así decirlo, su materia prima. Luego veremos el proceso de moldeo, el moldeo en sí de Pedro, cómo fue transformado. Y evidentemente al final veremos cómo quedó Pedro, el resultado final de Pedro. Primero el carácter inicial de Pedro. Y creo que muchos sabéis, sobre todo los más mayores, yo me acuerdo de niño, que se han escrito bastantes libros, ensayos o artículos intentando contestar aquella pregunta de si un líder nace o se hace. Y hay respuestas de todos los gustos, hay incluso libros dentro del campo evangélico sobre este tema. Para mí la más acertada de las respuestas a esta pregunta se la leía al pastor John MacArthur, quien dice que un líder posee habilidades innatas, pero que esas habilidades deben de ser moldeadas por el Señor a través de la experiencia de la vida.
Y en el caso que nos ocupa del apóstol Pedro, podemos decir que Simón tenía ciertas cualidades iniciales que fueron moldeadas por el Señor hasta convertirlo en Pedro. ¿Y cuáles eran esas cualidades iniciales o innatas que tenía Pedro? Por ejemplo, pues mirad, Simón Pedro tenía deseo, tenía interés por aprender. ¿Cómo lo sabemos eso? Pues mirad, era una persona o era el discípulo que más preguntas hacía al Señor Jesús. Era una persona que preguntaba mucho, quería aprender. Mirad, en aquel tiempo, hace 2000 años, los estudiantes no tenían libros como tenemos ahora. Las bibliotecas eran muy escasas, no había acceso a las bibliotecas. Y por supuesto, no sé cómo lo haríais algunos, no tenían internet para consultar, para leer y para aprender. La forma que tenían los alumnos para aprender era directamente escuchando a su maestro, era pasando tiempo junto a él y era preguntándole todo tipo de dudas para ser corregido y para ser enseñado por dicho maestro. Era una enseñanza donde había mucha intelectuación, o algo así sería la palabra, no sé si es eso, pero algo parecido entre ellos. Y fijaros, Pedro era una persona que, perdonadme la expresión, acribillaba preguntas al Señor. Por ejemplo, cuando no entendía una parábola, pues preguntaba su significado, no se cortaba. Mateo 15:15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Así de sencillo. Y preguntaba también a quién iban dirigidas esas parábolas. En Lucas 12:41 dice que entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dice esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Explícamelo, porque yo no me entero. Que Pedro fue también quien preguntó cuántas veces había que perdonar. ¿Os acordáis de la escena, Mateo 18:21? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Pedro preguntó cuál iba a ser también la recompensa por dejarlo todo y por seguirle. Mateo 19:27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Preguntaba y preguntaba. Preguntó sobre los acontecimientos futuros. Marcos 13:3 y 4 dice que estando él, el Señor Jesús, sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, de que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y Pedro el primero, le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Pedro tenía deseo de conocer, tenía deseo de comprender todo lo que el Señor le pudiese enseñar. Pedro tenía madera de líder, claro que sí, pero necesitaba aprender y por eso se preocupaba en preguntar. Fijaros, Pedro no se conformó con sus actitudes iniciales, sino que se preocupó de seguir aprendiendo. ¿Es que acaso Pedro no era un hombre que sabía de la vida? Un duro pescador que se levantaba, no sé qué hora se levantaba, pero trabajaba toda la noche, todos los días en la mar pescando, eso es muy duro. ¿Qué le iba a contar a ese hombre de la vida? ¿Y qué experiencia le iba a contar tú a ese hombre de la vida? Se preocupaba de aprender del Señor. Quería conocer al Señor y algunas veces nosotros pensamos que ya lo sabemos todo, que ya hemos aprendido lo necesario. Llevo 120 años en la iglesia, yo no necesito aprender más. Pues Pedro aprendía. Así que el ejemplo de Pedro es que él seguía preguntando para aprender. Y fijaros, no se trata de aprender cosas nuevas o cosas diferentes, no nos equivoquemos, porque no hay enseñanzas nuevas o novedosas en la palabra. Dios es fiel y su palabra no cambia. Los que estamos distorsionados somos nosotros. Nuestra mente es finita, nuestra mente es corta y por tanto nuestra mente necesita ser llenada continuamente del conocimiento de Dios. Hermanos, no se trata de que nos hagamos cada vez más intelectuales de la palabra, sino que se trata de aprender continuamente de la palabra de Dios
para así conocer cada vez más y mejor a nuestro Dios, al Dios de la palabra. Y esa debe ser nuestra verdadera sabiduría, conocer a Dios, el conocimiento de Dios, conocer cómo es Dios. Esa es la sabiduría. Y fijaros, conocer a Jesús de forma profunda y directa fue lo que hizo decir a Pedro aquello que leemos, que todos sabéis de memoria, en Juan 6, 67 al 69. Una escena en la que muchos habían abandonado al Señor. Luego iremos a esa escena. Dice: entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Y Simón Pedro le respondió aquellas preciosas palabras: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Pero por qué Pedro decía eso? Porque Pedro conocía al Señor. Y como lo conocía, dice: ¿dónde voy a ir si no a ti? Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿A quién iré? Pedro tenía deseo por aprender y conocer a Jesús. Pero Simón Pedro también era un hombre con iniciativa y con carácter, era otra característica que tenía este hombre. Dicen que hay 3 tipos de personas en la vida. Bueno, esto lo he sacado de por ahí, puede ser verdad o no, pero me parecía adecuado. Dice que hay personas que son las que preguntan: ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Hay otro tipo de personas que son las que ven cómo ocurren las cosas, las que ven cómo pasan las cosas, están allí mirando y ven cómo pasan las cosas. Y luego hay un tercer grupo de personas que son las que hacen que las cosas ocurran, las que hacen que pasen de verdad las cosas. Y Pedro, como buen líder, era de ese último tipo de personas, de las que actúan para que ocurran las cosas. El problema es que Pedro actuaba con ímpetu y con carácter, y algunas veces con mucho ímpetu y con mucho carácter. Recordar aquella famosa escena cuando Jesús estaba siendo arrestado en Juan 18:10. ¿Qué pasó? Que entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Bueno, le cortó la oreja, pero Pedro iba por la cabeza. El otro la esquivó y le pilló, gracias a Dios, solo la oreja. Evidentemente este ímpetu y este fuerte carácter de Pedro pues le hizo actuar de forma precipitada en varias ocasiones como esta. Pero igualmente ese carácter, esa disposición, una vez moldeada por el Señor, una vez controlada por el Espíritu Santo, hizo de Pedro un fiel y valiente predicador del Evangelio. Fijaros, podemos decir que el Señor cambió la espada de Pedro por el mensaje del Evangelio. Y Pedro en Hechos 2:38, en vez de sacar la espada, dijo aquello de: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Esa era la espada ahora de Pedro. Así que, hermanos, aprendamos también de esto y gastemos nuestra fuerza, gastemos nuestro ímpetu en predicar este Evangelio. Y no lo gastemos en cosas, en discusiones, en conflictos que no aprovechan. No gastemos nuestro tiempo en cortar orejas. Pedro tenía deseo de aprender, era impetuoso. Y había otra característica, y es que estaba dispuesto. Era un hombre que estaba dispuesto. Como diríamos nosotros, estaba donde tenía que estar. Estaba donde tenía que estar. Y es cierto que a Pedro se le recuerda rápidamente, y lo hemos hecho ya, por aquellos momentos en los que, por ejemplo, le falló la fe, o sobre todo cuando negó al Señor. Pero en esas dos escenas fijémonos en un par de detalles que muchas veces pasamos, casi siempre pasamos por alto. Cuando Pedro fue al encuentro del Señor andando sobre el agua,
¿Os acordáis? El Señor se apareció a los discípulos andando por el agua y Pedro, Señor, yo quiero ir, pues ven, y fue andando por el agua. Tuvo miedo y se hundió a los pocos pasos. Y el Señor le dice aquello, Mateo 14:31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Os acordáis de eso? Pero casi nunca nos acordamos, si leemos el pasaje entero, de que el único entre los discípulos, y allí estaban todos los discípulos en aquella escena, el único que se lanzó al agua en busca de Jesús, ¿quién fue? Pedro. Todos nos acordamos perfectamente de que Pedro negó hasta 3 veces conocer al Señor en el patio del sumo sacerdote. Pero fijaros, no es menos cierto que cuando Jesús fue arrestado, ¿qué pasó? Todos los que estaban con él le abandonaron. Y es verdad, Pedro lo negó, pero solo Pedro, también Juan, tuvieron el valor de estar dispuestos de seguir al Señor. Mateo 26:56 dice, pero todo esto sucedió para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Pero dice el versículo 58, un poquito más adelante, y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el final de todo aquello. Sí, Pedro lo negó, pero había que estar allí y arriesgarse a estar allí. Pedro dudó, tuvo miedo cuando andaba sobre el agua, negó conocer incluso al Señor, pero Pedro estaba donde tenía que estar. Hermano, es muy fácil criticar, es muy fácil hablar, es muy fácil poner pegas desde afuera o desde la barrera, sin mancharnos las manos, sin involucrarnos, sin cansarnos. Pedro se equivocaba, pero estaba ahí para equivocarse. Simón estaba dispuesto, y estaba dispuesto para ser moldeado y ser transformado en ese Pedro, en ese César, en esa piedra. Simón tenía deseo de aprender, tenía iniciativa, estaba dispuesto, y con todo eso el Señor coge y lo moldea esas características para convertirlo en Pedro. Y llegamos al proceso de moldeo de Pedro. Ya hemos visto lo que Pedro traía, su materia prima, por así decirlo, y ahora el Señor moldea esa materia prima. Y el proceso de transformación de Pedro evidentemente no tuvo que ser fácil. Sin duda Pedro, como la mayoría de nosotros, tuvo que aprender, tuvo que ser moldeado a través de experiencias, algunas de ellas difíciles. Y ya hemos hecho referencia a casi todas esas cosas que vamos a ver ahora, pero hemos dicho que Pedro llegó a la convicción, a una convicción total de dependencia de Cristo. ¿A quién iremos, no? Dice Pedro. Y es que Pedro estuvo con el Señor Jesucristo desde el principio de su ministerio. Había visto todas las señales, había visto multitud de milagros. Y llegamos a la escena en la que el Señor alimenta a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Impresionante. Y a continuación, el Señor vuelve a andar sobre el agua, o lo ven andar sobre el agua, y esto, bueno, son un aliciente, son un acicate todavía más para creer y para seguir a Cristo. Pedro llevaba todo ese tiempo viendo esas cosas. Pero después de esa escena de que el Señor anda sobre el agua, a continuación, el Señor dice, enseña que Él es el pan de vida, ¿os acordáis? Y cuando dice que Él es el pan de vida, de forma metafórica le explica a todos los que están allí que para ser un fiel discípulo de Cristo, eso implicaba que tenían que comer su carne y que beber su sangre. Eso es el capítulo 6 de Juan. ¿Y qué pasó allí cuando el Señor dice eso? Que muchos no soportaron esa enseñanza y se apartaron. Decían, dura enseñanza esta. Juan 6:66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron
y ya no andaban con él. Y en esta situación y en esa experiencia le hizo entender a Pedro que aunque muchos rechazaban a Cristo, él solo podía depender de su Señor. Por eso que acabamos de leer antes, en Juan 6, 67 y 69, en ese contexto. Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también, como se han ido todos estos del versículo 66, que no quieren comer mi carne y beber mi sangre? Entonces cuando Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Pedro había llegado a esa convicción. Pero fijaros, ¿cómo había llegado Pedro a esa convicción? Sí, había estado con el Señor todo el tiempo. Había visto todas esas cosas. ¿Por qué Pedro se queda y la mayoría se van? Es que Pedro era más listo. Fijaros el texto paralelo en el Evangelio de Mateo. Allí podemos leer esta misma declaración de Pedro, pero con otras palabras. Palabras en las que vemos que esa convicción que tenía Pedro se le había dado el mismo Dios, el Padre. Era el trabajo, era el proceso de transformación, de moldeo de Simón a Pedro. Mateo capítulo 16, dice el versículo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice en el 16 Pedro, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pero fijaros el versículo 17. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Sigue el versículo. Porque qué avispado eres, que le has pillado a la primera. Qué listo que eres. Fíjate, eso no se han dado cuenta y tú sí. No. Dice el Señor, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado porque mi Padre te ha revelado eso, no porque tú seas más listo. Por tanto, esta convicción del apóstol y luego, por supuesto, sus grandes predicaciones posteriores no eran fruto de sus habilidades. Acordaros lo que hemos dicho al principio. El poder de la predicación no está en el que predica, sino en la palabra. Todo eso era fruto del trabajo realizado por el Señor en ese simple pescador. Al igual que Dios le reveló que Jesús es el Santo de Dios, el Cristo y el Hijo del Dios viviente, Pedro predicó sin temor. Pedro pudo predicar con total seguridad de que Dios le iba a capacitar y le iba a dar las palabras correctas para transmitir su evangelio. El mismo Jesús le dijo a Pedro y al resto de los apóstoles en Juan 14, 25 y 26, dice, estas cosas os he dicho estando con vosotros. Había aprendido mucho, había escuchado mucho conmigo, pero les dice en el versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Estad tranquilos, el Señor os dirá lo que tenéis que decir, el Espíritu Santo. Así que en este proceso de moldeo y transformación de Pedro, además de esa convicción que Pedro tiene, o que recibe del Señor, fijaros que encontramos también la promesa hecha por el Señor en respuesta a esas palabras anteriores que ha dado Pedro en Mateo 16, 16. ¿A quién iremos? Bueno, allí no dice a quién iremos, Mateo 16, 16 le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en respuesta, el Señor, en respuesta a esas palabras de Pedro, el Señor le hace ahora la siguiente promesa a Pedro. El Señor le dice que le va a dar la llave del reino de los cielos. Mateo 16, otra vez 17, y en este caso vamos a leer hasta el 19. Y vamos a estar un rato en Mateo 16, no quitéis el dedo de ahí. Dice que Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vale, no lo tengo aquí, pero vamos a hacer una pequeña paréntesis. No quiero quitar tiempo. Versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Creo que todos tenemos claro aquí que cuando dice esto el Señor no le está diciendo a Pedro, tú eres el primer papa. Tú no eres Pedro la roca, aunque te llames Pedro, no eres la roca sobre la que voy a edificar mi iglesia. Esa roca sobre la que voy a edificar mi iglesia es el versículo 16, que hemos leído hace un momento. Acordaros, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre Cristo, sobre el Hijo del Dios viviente, es sobre la cual Dios va a edificar su iglesia, no sobre Pedro. Creo que lo tenemos claro, pero como esto se queda grabado por si alguien por ahí no lo tiene. Ahora bien, ¿cuál es la promesa a Pedro? No que tú vas a ser la primera piedra de la iglesia, aunque te haya llamado pues piedra o Pedro. La promesa del Señor es que yo te daré, versículo 19, las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Fijaros, el Señor en 2 minutos le acaba de decir a Pedro, bienaventurado eres porque todo lo que sabes te lo ha revelado el Padre, y encima te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Podemos decir que Pedro está en la cresta de la ola, está en su mejor momento, por así decirlo. Menuda promesa la del Señor, menudo halago del Señor. Quizás porque estaba en esa cresta de la ola, esto le llevó a un exceso de confianza en sí mismo. De tal manera que cuando el Señor le dice a los apóstoles que estaba cercano el momento de su arresto y de su muerte, unos versículos más adelante, del versículo 21 de Mateo 16, Pedro, sintiéndose tan halagado en ese momento, se toma la libertad, la confianza, por así decirlo, de incluso reconvenir al propio Jesús, Mateo 16, 22. Tomando la parte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te concederá. Yo le voy a decir al Señor que no te pase eso no puede ser. Yo soy el bienaventurado, el que va a tener las llaves del reino de los cielos. Y fijaros, seguimos en ese capítulo 16 de Mateo, el Señor de forma inmediata tiene que pararle los pies a Pedro. Si hace un momento le había dicho que era un hombre bienaventurado por esa revelación recibida del Padre y que iba a recibir la llave del reino de los cielos, ahora directamente, ¿qué es lo que lo llama? En el versículo 23, si tenéis el dedo ahí, le dice Satanás. Sí, el Señor era así, era dulce, pero cuando tenía que decirte algo te lo decía. Mateo 16, 23, pero volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las del hombre. El Señor tiene que darle una tremenda cura de humildad a Pedro. Y tiene que enseñarle que no puede depender y confiar en su conocimiento, en su lógica o en su experiencia humana, sino que necesita entender, depender y sujetarse al plan y a la voluntad divina. ¿Cómo tenía que el Señor, cómo estaba moldeando a Pedro? No era fácil, pero sin duda, y todos conocemos esa escena, la experiencia más dolorosa con la que Dios moldeó el carácter de Pedro fue a través de su rechazo y la negación que hizo de Cristo. Mirad, cuando el Señor le dijo a Pedro que le iba a negar hasta 3 veces, recordemos que Pedro, otra vez, lleno de su autoconfianza, es que yo soy Pedro,
que yo voy a tener las llaves del cielo. ¿En qué insistió Pedro? ¿Qué le dijo al Señor? Eso no va a ocurrir, le dice al Señor. Mateo 26, 34 al 35, Jesús le dijo, en verdad te digo, que esta misma noche, antes que el gallo cante, le dice el Señor, me negarás 3 veces, le dice el Señor a Pedro. Versículo 35, y Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Hombre, que soy Pedro, me faltaría decir, ¿no? Todos los discípulos también dijeron lo mismo, todos detrás de Pedro. Sí, lo diga Pedro. Era el primero, ¿no? Pero todos sabemos lo que pasó en aquel patio del sumo sacerdote. Evidentemente el que tenía razón era el Señor. Y cuando el gallo cantó aquella noche, Pedro se tuvo que acordar de las palabras del Señor, por ejemplo, de Lucas 22, 60 y 62. Pero Pedro dijo, hombre, le pregunta o le dice, ¿tú estabas con este hombre allí? Le pregunta uno allí en el patio. ¿Tú estabas con este Jesús? Y Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué habla. ¿Y qué pasó? Que al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. Pero fijaos, no solo cantó el gallo. Versículo 61 de Lucas 22. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. A mí no me gustaría estar ahí, ni sufrir esa mirada del Señor. Eso sí era una espada, entrando hasta lo más profundo del corazón de una persona. El Señor mirándote allí. Simón, ¿qué ha hecho? Sigue el versículo, y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. La autoconfianza de Pedro en sí mismo, eso que estaba tan de moda y era que te sube, ¿no? La autoestima de Pedro en sí mismo y en sus fuerzas acababa de ser destruida totalmente con el canto de un gallo y con la mirada del Señor sobre todo. Simón, ¿qué has hecho? Pero el Señor no lo dejó así. Ahí no acaba la historia. Lo hemos leído también antes. Después de resucitar, el Señor vuelve a tener una conversación directa con Pedro. ¿Os acordáis? Le pregunta 3 veces si le ama. Le recuerda con esas 3 preguntas, Simón, ¿me amas? ¿Me quieres? Le pregunta las 3 veces que Pedro, o le recuerda las 3 veces que Pedro le había negado. Y Pedro en esa cena se muestra arrepentido ante el recuerdo de su triple negación. Y es entonces, con el arrepentimiento de Pedro, cuando el Señor muestra todo su amor y su misericordia sobre Pedro y lo restaura completamente para su servicio. Juan 21, 17, acordaron. Le dijo por 3ª vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la 3ª vez le dijo, ¿me quieres? Simón, Simón, Simón. Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Señor, yo no soy nada. ¿A quién iré? Tú lo eres todo. Yo no soy nada. ¿Y qué hizo el Señor? Bueno, si hubiese sido yo el Señor, ¿ves, Pedro? Te lo he dicho 1000 veces. 3 veces me has negado. Has dudado, te has hundido en el agua, no tienes fe. Cada 2 por 3 coge la espada y te lías. ¿Qué hago yo contigo, Pedro? Quizás eso es lo que yo le hago a mi pobre hija. ¿Qué hizo el Señor? Y eso es la gracia que nos hablaba Juan esta mañana. Y la misericordia de Dios. Cuando Pedro merecía, no sé qué es lo que merecía Pedro, pero como digo, si hubiese estado yo allí delante, ¿qué le dice el Señor? Versículo 17 al final. A pesar de todo,
apacienta mi oveja. Pedro, un hombre inconstante en su fe, un desastre. Había sido restaurado por el Señor, había sido moldeado, había sido conformado por Dios y ahora estaba preparado para apacentar la oveja del rebaño del Señor. Esa es la misericordia y la gracia de Cristo. Pero fijaros, no queda ahí, porque la gracia de Dios es infinita y podríamos decir, oh, qué grande el Señor lo que ha hecho. Pues hace más. Y el Señor le dice en ese capítulo 21 también de Juan, si seguimos los versículos, le dice que por fin, Pedro, por fin ya vas a ser fiel a Dios hasta el final de tu vida. Bueno, si te he negado, si me falta la fe, si soy, vas a ser fiel hasta el final de tu vida. ¿Por qué? Fíjate, porque hasta tu muerte va a ser la misma que va a tener tu maestro. Juan 21, 18 y 19. A continuación de eso dice, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, fijad, esta mañana hemos hablado de la cruz de Cristo. Cuando seas viejo, extenderás tu mano, extenderás las manos, y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Extender la mano, veis esta postura. Versículo 19, no lo digo yo, lo explica el Señor, lo explica Juan. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, extendiendo las manos en una cruz. ¿Sabéis cómo murió Pedro? Crucificado. Él pidió ser crucificado boca abajo porque no quería morir igual que el Señor, porque él no era el Señor, pero murió crucificado como su maestro. Y fijaros, y habiendo dicho esto, le dijo al Señor, sígueme, apacienta mi oveja, sígueme. No sé lo que Pedro se merecía, apacienta mi oveja y sígueme. Pedro se iba a mantener firme hasta la muerte. Ya no habría más duda, ya no iba a negar ni a abandonar jamás a su maestro. Simón había sido moldeado hasta ser el Pedro, la roca que Dios quería, por el poder y la misericordia y la gracia del Señor. Evidentemente eso provoca un resultado. En Pedro, el carácter de Simón fue moldeado por el Señor a través de estas escenas que hemos recordado. Y en resumen de todo esto, esta transformación de Pedro conformó el carácter de un líder en la obra del Señor como fue este apóstol. Como decíamos al principio, un carácter que no solo debe quedarse en el apóstol Pedro o en los líderes de la iglesia, sino que en definitiva este carácter y esta transformación es la que debemos de tener cada creyente y cada persona que se llame hijo de Dios. Pedro era un hombre con excesivo ímpetu, que confiaba en sus propias fuerzas y en sus propios recursos, pero que al final tuvo que aprender a confiar y a ser sumiso a Dios y a su palabra. Al igual que Pedro, tenemos que aprender a moderar nuestro ímpetu, muchas veces agresivo, tenemos que aprender a tener dominio propio. No podemos ir cortando orejas como cuando alguien actúe de forma que no nos guste o incorrecta o que piense de forma distinta a nosotros. Pedro tuvo que aprender de forma dolorosa también a ser humilde. Como hemos visto, fue un fanfarrón, perdonadme la expresión, al creerse mejor que nadie, al insistir que él nunca iba a fallar al Señor. Hermanos, que el orgullo no nos lleve a pensar que somos mejores que nadie o que sabemos más que nadie. Igual que Pedro tuvo que aprender a ser humilde de forma implícita, al aprender a ser humilde tenemos que aprender también a amar a los demás. Pedro tuvo que aprender del Señor Jesús el verdadero significado de lavarle los pies a otros. Lavar los pies uno a otro, amar a uno a otro.
Es decir, pon al otro por delante tuya. Igual que a Pedro, el Señor también nos llama a ser valientes en la vida cristiana. Y esto de nuevo hay que explicarlo. Ser valiente no consiste en cortarle la oreja a nadie, sino que ser valiente en la vida cristiana se trata de vivir una vida dispuesta a servir a Cristo. Y si hace falta, pues una vida en la que tengas que sufrir por la causa de Cristo. Incluso si tienes que acabar con las manos extendidas. Así que Simón fue transformado por el Señor hasta ser Pedro. Hermanos, pidámosle al Señor que obre en nuestras vidas. Que obre en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo para que seamos moldeados y transformados. De tal manera que pasemos a ser de esos siervos inútiles, a ser instrumentos fieles, fieles hasta el final de nuestros días. Barro en manos del alfarero. Y si todavía no has entregado tu vida a Cristo, bueno, es duro cuando el Señor te mira y te confronta a Él delante de Él y ves quién eres verdaderamente y te resiste, porque es duro reconocer quién eres. Pero el Señor, igual que hizo con Pedro, y lo miró y llegó hasta su corazón con su mirada, tiene poder para transformar también tu corazón. Si el Señor te mira como miró a Pedro aquella noche, quizá llores sabiendo quién eres, pero quizá también tendrá una salvación si te rindes delante del Señor. Y acabamos con las últimas palabras que Pedro dejó por escrito, como resumen a toda su experiencia, como resumen a toda su transformación. Él dijo en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, como digo, de sus últimas palabras. Y ese podría ser el resumen en esta mañana. Antes bien, dice Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para que seamos mejores? No, dice Pedro, para que a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana, de nuevo, Señora, al abrir tu palabra encontramos las maravillas de quién eres tú, Señor. Y cómo por tu amor, por tu misericordia y sobre todo por tu gracia infinita, Señor, tú tienes poder para transformar a personas y corazones como los nuestros, a convertirnos de ser personas muertas y condenadas eternamente a tener una vida eterna, gracias a tu sacrificio en la cruz. Señor, gracias porque, como también hemos escuchado esta mañana, tú nos amaste primero. Señor, y nos amaste primero para darnos una vida eterna que no merecíamos. Señor, siendo personas débiles, tozudas, que te rechazan, que se equivocan, como le pasaba a Pedro. Señor, tú tienes poder para transformarnos, para convertirnos en tu Hijo y para darnos una vida eterna junto a ti, Señor. Señor, te rogamos, Señor, que tú sigas salvando a través del conocimiento tuyo, a través del conocimiento de tu palabra. Sigas salvando a personas que todavía te rechazan. Señor, te pedimos que tú sigas mirando con tu ojo a personas que no te conocen para que vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan de su pecado. Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.